Buenas tardes, profe. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Hola, Muy profe. bien, Bien, ¿usted? gracias. Hola, hola. Bien, 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 bien. Muy bien. Qué ¿Cómo bueno. van? Muy bien. Mucho que hacer, afortunadamente. Sí. ¿Qué tenemos pendiente? Nada, profe. El día que no teníamos que estudiar nada para, pues, consultar o estudiar nada para hoy. Sí. ¿Por qué temas vamos nosotros? Ya le digo, profe, espérame y verá. Ya terminamos lo de del comportamiento, que no recuerdo bien. Mm, mm. Profe, lo último que vimos fue la diapositiva que hablaba sobre algunos síntomas o como algunas emociones en el momento de la menstruación en las mujeres. Cierto. Ese aprendizaje social ya lo vimos. Ese también. Creo que quedamos por aquí, creo. Esa la alcanzamos a ver. Sí. En Esa esta, también. profe, en esa Ah, quedamos entonces Ajá, ya. en terminamos. la del análisis con el cerebro. Muy bien. Muy bien. Quiere decir que esa parte la terminamos. Muy bien. Mucho factible. Eso quiere decir que el día de hoy les paso esas diapositivas. Bueno, vamos a hablar ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a ver. Ah, bueno, de un momento que yo creo que no se está viendo. Vamos a hablar entonces de este hermoso tema sobre la organización del sistema nervioso. ¿Mm? Entonces, vamos a recordar algunas cosas eh, y otras no. Entonces, muy alerta, muy atentos todos, muchas bendiciones a todos. Vamos a iniciar entonces. Entonces, hablando un poco del tema de los nacimientos, un tema que me decía, profe, recuerda hablar lo que le recordé en la clase del tema de los nacimientos múltiples. Entonces,
Una pregunta que se hace mucho, que se hace en la abuela, que es un tema de mitos, y es el tema de por qué se ocasionan los nacimientos múltiples, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay dos fenómenos diferentes que son los famosos gemelos idénticos, que se conocen como los monocigóticos, y están los gemelos fraternos, que son los disigóticos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos gemelos? Que uno, básicamente, nacen de un solo óvulo. O sea, de un solo óvulo se desprenden dos, dos embriones, básicamente. Entonces, el cuerpo de la madre libera dos óvulos en un tiempo breve y luego ambos son fertilizados. Esto sucede más que todo en los gemelos disigóticos, ¿ok? Monocigóticos de un solo huevo. Aparecen los dos embriones, o sea, comparten el mismo óvulo los dos embriones. ¿Qué significa eso? Que las características fenotípicas y genéticas son muy parecidas, entonces no va a haber diferencia fenotípicamente, es decir, usted los confunde, no sabe fenotípicamente quién se diferencia. Ahora están los gemelos disigóticos, que es cuando tienen dos óvulos y a partir de ahí nacen ellos en la misma cavidad. Entonces ellos sí tienen diferencias fenotípicas. Entonces son los que comúnmente se conocen como los mellos. Entonces aquí pueden nacer un niño y una niña, ¿sí? Entonces tienen diferencias fenotípicas, se pueden diferenciar fácilmente, pero en los gemelos idénticos no hay diferenciación. ¿Queda claro esa parte entre gemelos idénticos y los gemelos fraternos? Y profe, Profe. Muy bien. Y otras variables, ¿no? Como los trillizos, los cuádruples y otros nacimientos múltiples que pueden resultar de cualquiera de esos procesos o de combinación de ambos, ¿no? El problema es que en los estudios que se han hecho, las madres que no vienen de familia de gemelos, por generalmente los niños nacen con algunas dificultades o algunas malformaciones. Entonces, uno siempre a veces cuando escucho muchos estudiantes, no, qué chévere tener gemelos o mellos, no, no es tan chévere, ¿no? Si no vienen de familia de gemelos porque eso se puede complicar, no es tan chévere. Un dato para tener en cuenta. Entonces, datos interesantes para tener en cuenta. Al nacer, la niña tiene alrededor más o menos 400.000 óvulos, cada uno en su propio saco o folículo pequeño. Ese es el concepto, folículo, así como lo vemos aquí en esta diapositiva. ¿Qué pasa? Que a medida que la niña va creciendo, esa ovulación se da la ruptura de un folículo maduro, de cualquier ovario y expulsión de un óvulo que ocurre aproximadamente más o menos cada 28 días, tal como vimos en la clase pasada. ¿Qué edad dije que comenzaba la menstruación? En la clase pasada, ¿qué edad dije? Grupo, ¿qué edad habíamos dicho que comenzaba más o menos la menstruación según los investigadores? Entre los 11 y los 12 años más o menos, si no estoy mal. Sí, muy bien. Hasta que llegue la menopausia. De las chicas, me imagino que ya saben qué es la menopausia. ¿Quién me recuerda qué es la menopausia de las chicas? Si lo han investigado. El- No, corríjame si estoy equivocado, por favor. No es Tranquilo. el final de la menstruación, ya que después de un tiempo se marchitan o pasa un proceso químico que hace que deje de ser fértil. Sí, o sea, el concepto general que uno comprende de menopausia es que la mujer deja de menstruar, ¿verdad? Ese es o finaliza el ciclo menstrual, pero hay algo detrás de ese fenómeno. Y básicamente lo que está diciendo el compañero, que ahí, lógicamente, hay una disminución natural de esa superpoblación de hormonas que tenía la chica, o cuando se estaba joven. Entonces, lo que pasa es que más o menos a esa edad de los 40, los 40 y tantos, los 50, que comienza la menopausia, se supone es que la persona ya deja de ser fértil, la mujer. Recuerden que la mujer, eh, más o menos a los 37 años que todavía se puede tener hijos, pero es un riesgo todavía para
el tema de la salud del feto, porque puede traer malformaciones. Y si la niña tiene eh, relaciones sexuales muy niña y es muy joven, también puede generar malformaciones al embrión. Entonces son datos muy importantes para tener en cuenta. No es que hay unas características, ¿no? Como que, por ejemplo, las mujeres, en el hombre se llama andropausia, pero en las mujeres se ha demostrado en investigaciones que comienzan a sentirse más seguras. Algunas mujeres que tenían algunas rigidez, eh, algunos problemas a nivel sexuales comienzan a mejorar cuando esto pasa, porque no está la complicación del embarazo y todas estas cosas, no hay riesgo con relación a eso, pero en los hombres es muy diferente porque también se comienza a reducir a partir de los 33 años el tema del espermatozoide, entonces la calidad del espermatozoide disminuye. Entonces también hay, digamos, un porcentaje de que si antes eh, tenía un gran porcentaje de embarazar a una chica, ahora va a tener menos porcentaje. Entonces, y también la calidad del espermatozoide. Si se le suma que la persona fuma, ingiere mucho alcohol, entonces esas situaciones también van a verse alteradas. Pero hay unas características, particularmente sobre el tema de la menopausia y la andropausia. Básicamente, en las mujeres se han mostrado unas características más o menos de fatiga, irritabilidad, ¿sí? A veces problemas de insomnio, también se observa en la menopausia, pero yo estoy hablando de lo positivo en el tema de de la menopausia, ¿no? Es, hay unas características, hay unas cosas, pero eso puede variar, eso puede variar. Puede comenzar a los 40, a los 40 y más, 44, pero más o menos a los 40, 50 años es un tema que no falla, ¿sí? Entonces la persona a veces se ve en algunos casos de algunas mujeres que se complican, digamos, los estados de ánimo porque se ve depresión en algunos casos, pero por lo general hay fatiga, a veces dolor de cabeza o cambio de humor. Hay unos síntomas menos frecuentes como el cambio de estado de ánimo, perdón, pérdida de la memoria, alteraciones peso, a veces, no en todos los casos, ahí sequedad vaginal, pero eso no en todos los casos. Eso es un caso aparte. Bueno, entonces se creía en la antigüedad que el hombre, que la mujer, que cuando uno tenía los hijos, que cuando la mujer se casaba con el hombre, entonces la mujer tenía muchas niñas y el hombre quería un varón, porque además era una sociedad patriarcal, porque los hijos son los herederos en ese entonces, ya eso ha cambiado mucho. Entonces se le echaba la culpa a la mujer porque ella era la que definía el sexo, ¿verdad? Pero ya sabemos que quien determina el sexo, hombre o mujer, es el hombre. Entonces, ya esto lo mencionamos también, ¿sí? Sabemos que los cromosomas son un conjunto de la hélice del ADN y que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas y que le heredamos a nuestro padre y a nuestra madre 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Que 22 pares son somáticos y un par es sexual, ¿sí? Ese 23 para las mujeres es el XX y para los hombres son XY. Por favor, las personas que tienen los micrófonos, cerrarlos, se lo agradezco. Eh, entonces, esos 46 cromosomas se conocen como el genoma humano. Eso es lo que le estudian a todas las personas que tienen alguna enfermedad genética o algún componente sobre el DNA. Entonces, por ejemplo, yo conozco un caso que en Colombia hay pocos casos del síndrome de Poré de Huntington-Gilford. Creo que en Cali es donde está el otro caso, y el otro caso está en Valledupar. Tuve la oportunidad de tener un pacientico de progeria Huntington-Gilford. Son pacienticos que no crecen mucho, son muy delgados físicamente, son como personas que si fueran viejitas, se les ve la piel así, eh, pero a nivel cognitivo es muy normal, a veces están por encima de la media. Pero el tema es que a veces estudiar este tema de las moléculas del ADN no es tan fácil, ¿no? El ácido desoxirribonucleico a veces no es tan sencillo estudiarlo y a veces estos estudios en Colombia se mandan para Estados Unidos.
Aquí en Colombia hacemos cosas, no sé si existe hoy en día un laboratorio muy complejo, por ejemplo, como hay en Estados Unidos que hay laboratorios para autismo y otras enfermedades más. Acá solamente dicen si, cosas como si aparece y no, pero hay lugares donde hacen un rastreo mucho, mucho mayor. Los fenómenos. Sí, recuerde que para qué es importante el estudio básico del ADN para saber si usted es hijo o hija de su papá y su mamá, cuántos problemas han habido por ese tema. Aunque con el tipo de sangre también se puede concluir si alguien es hijo de alguien o no, pero uno se puede equivocar, entonces es mejor con el ADN. Ese es otro cuento. Entonces, recuerden que el óvulo siempre es X, el espermatozoide puede ser X o Y. Entonces, el cromosoma Y tiene un gen que hace que el feto se convierta en niño. Si no está el cromosoma Y, el feto será niño. Es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces aquí tenemos este cuadrito. Aquí vemos X. XX, véanlo, XX. Entonces, XX, ¿qué es? Niña, Niña, Y XY, niño. muy bien. Entonces ahí aparece una persona hermosa como usted o como tantos que hay en el universo. No todo el mundo cuando nace son seres hermosos con gran potencial. Y ya después que uno se va formando, hay que se desvía o se fortalecen ciertas cosas. Muy bien. ¿Cuáles son los peligros ambientales que se conocen? Eso lo estudia la teratología, que es la que se encarga de estudiar todos estos fenómenos que nos pueden afectar a nosotros. Muchos de nosotros somos de buenas, hemos sido de buena en la vida porque nuestros papás tomaron alcohol, nuestra mamá se enteró a los 6 meses, a los 3 meses, en una borrachera, tantas cosas. Y esta ciencia, que es la teratología, básicamente se encarga de estudiar todas las alteraciones que pasan, ¿no? Y malformaciones que pasan, no solamente en nosotros, sino también en las malformaciones de cualquier animales y hasta vegetales, ¿no? Pero en el origen embrionario, porque se produce, eso es lo que busca. Entonces, se ha demostrado que el uso de algunas drogas o algunos fármacos, ¿sí? Que se pueden ingerir, por ejemplo, hay un caso muy famoso que se conoce como la tragedia de la talidomina, eh, que básicamente es que ocurre con la inmoderada ingestión de bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a los 3 meses, cuando le hacen la radiografía, entonces aparecen las famosas malformaciones. Entonces, ¿quién planea? No sé si aquí hay madres, pero le pregunto si hay una mamá acá, me responde, ¿usted planeó su embarazo? ¿Usted tomó ácido fólico antes de quedar embarazada? 6 meses por lo menos antes. Si hay una mamá acá, por favor, que me lo responda. Profe, buenas noches. Mi nombre es Aida Araque y bueno, efectivamente soy mamá, pero no lo planeé y no tomé ese medicamento pues que usted acaba de mencionar, sino hasta que empecé los controles del embarazo como tal. Yo, gracias. Con gusto, profe. Sí, sí. O sea, porque es importante estas cosas y es un tema que pasa en Colombia y en el mundo. Y es que uno no es consciente de que la responsabilidad de traer una vida al mundo. O sea, uno se lo toma folclórico porque ¿qué piensa uno? Uno piensa en el deseo, en el otro, o sea, en eso pasarla rico y que le guste y ya, tener relaciones sexuales. Pero no se ponen a pensar que de esa pasarla rico pueden traer una vida a este mundo que va a depender en gran parte de los hábitos de vida que tengan los dos y también el árbol genealógico. ¿Quién se ha sentado un día y se ha preguntado, pero mi novia, ¿será que en la casa de mi novia, en su familia, en su árbol genealógico, hay personas que tengan malformaciones? Hay personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué es importante eso? Porque seguramente que si su novia tiene una persona con discapacidad intelectual, la probabilidad de que su hijo tenga esas dificultades son del 50%. Entonces, la predisposición genética, perdón, sí, la predisposición, pero los antecedentes genéticos son muy importantes. Hay familias de locos, hay familias con discapacidad intelectual, hay familias con problemas de memoria, hay familias con demencia tipo Alzheimer, o sea, hay una cantidad de cosas, hay familias con una predisposición al tema de las enfermedades como cáncer u otra. Entonces,
téngalo en cuenta porque los psicólogos no le prestan mucha atención al tema de la exposición genética y ese es un factor muy importante. Entonces, ese ejemplo de la que nos dice la señorita y el ejemplo de la famosa talidomina, eso es un fármaco que más o menos por allá en el año de 1957 a 1964, 64-63, era un fármaco que tenía los efectos de un sedante. Entonces, supuestamente se utilizaba, ¿para qué lo utilizaban las mujeres de ese entonces? Para calmar las náuseas durante los 3 primeros meses del embarazo. Aquí está la fecha, 3 meses del embarazo lo utilizaban. ¿Y qué pasó con eso? Que ese fármaco lo que causó fueron, o sea, miles y miles de casos de malformaciones congénitas. Entonces, eso es un caso que en el mundo es un escándalo, ¿no? Y así como han nacido muchos medicamentos que se ha utilizado por una Profe, cosa y salen para otro, entonces son cosas que pasan. Hola, Dios te bendiga. Pero le pregunto, muchas gracias. De esta se formó la enfermedad llamada focumelia. No sé, no estoy enterado de cuáles malformaciones se hicieron. O sea, si yo te digo cuáles malformaciones se establecieron, no lo sé. Solo sé que aparecieron muchas malformaciones en el mundo, pero si yo te digo esta específica, esta, no sé. No te diría mentira. No sé cuáles malformaciones. Solo sé que se dieron una cantidad de casos de malformaciones por el famoso medicamento que es la talidomina, era un sedante más o menos que yo le recomiendo mucho a las mujeres cuando están embarazadas, hombre, no tome medicamento. Así se lo manda el médico, hombre, no tome medicamento porque la mujer embarazada no puede tomar ni agua, debería tomar, pero bueno, se debe hacer. Entonces, no sé de esas malformaciones, pero una cantidad de malformaciones que lo que hicieron fue alterar el tema de ese proceso embrionario. Entonces, de eso es lo que vamos a ver hoy, todo el buen proceso, ¿no? de desarrollo, cómo debería ser, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que lo tengan en cuenta porque uno no se preocupa, eh, uno no se preocupa por no se prepara para tener un hijo, no se prepara, luego vienen los controles. Usted se ha preguntado un día, ay, ¿por qué le mandan ácido fólico a las mujeres? ¿Por qué le mandan hierro? ¿Qué es lo que hace el ácido fólico? ¿Mm? ¿El ácido fólico qué es lo que hace? ¿Qué es lo que previene el Eso ácido es el fólico? calcio. No. No, el calcio es otra cosa, pero el ácido fólico se utiliza es para prevenir las enfermedades congénitas, las malformaciones. Y eso cuando viene derecho, eso no hay ácido fólico que valga. Cuando el tema es genético. Eso es una Profe, ruleta, porque uno puede tener, hola, profe, una pregunta. Cuando hablas de estas malformaciones genéticas que pueden haber en una familia, más o menos como hasta qué generaciones, o eso ahí no hay límite para, pues, por decir algo, si hay presencia de síndrome de Down, enfermedades de cáncer, ¿son primera, segunda, tercera generación o todas? no, pues, no, dijiste algo muy, muy interesante, ¿no? Y, y recuerden el tema de las leyes de Mendel, ¿no? Las leyes de segregación filial, primera, segunda, tercera ley de Mendel. Y es que, ¿qué pasa? Que por lo generalmente uno siempre que observa que de la tercera generación siempre se observan, digamos que son muy parecidos en enfermedades, fenotípicos, todo, comportamiento y muchas cosas a los abuelos. Pero en el tema de las malformaciones, ¿qué pasa? Que eso es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque usted puede ser portador de un gen de alguna enfermedad, puede ser de cáncer u otra enfermedad, y usted no lo sabe. ¿Qué pasa? Que usted se metió con un hombre saludable que no tiene ninguna predisposición de ninguna enfermedad, muy sano, y tienen sus hijos y todo el tema es chévere, ¿no? Todos los hijos nacen normales y todo. El problema es cuando pasan, que viene una persona con una genéticamente programado para
Hay otra cosa, ¿no? Que es que a veces cuando tienen niñas es que se expresa la enfermedad, a veces cuando tienen niños es que se expresa la enfermedad. Esa es otra cosa que es la ruleta rusa. Entonces, viene un niño, un hombre, con una predisposición genética a nivel genético, viene una partícula del ADN con cierta predisposición a cierta enfermedad. Entonces se encuentra con una muchacha que también tiene predisposición también a malformaciones. Entonces eso es lo que hace que se evidencie el tema de las malformaciones. Y eso a veces no hay explicaciones, pero no hay explicaciones ¿por qué? Porque no se hacen bien los rastreos de los cariotipos en los cromosomas. Eso tiene que hacerse un estudio, eso es coger molécula por molécula. Insisto, yo aquí en Colombia, aunque han mejorado con eso, no siempre he visto que lo hacen muy bien en Estados Unidos. Eso es una ruleta, ¿no? Pero ¿cómo se puede dar cuenta usted de la ruleta? Mirar toda la familia, si en la familia de su novio hay antecedentes de personas con esquizofrenia, personas con depresión, porque esa es la otra, la depresión también se hereda, la ansiedad también en algunos casos, el síndrome de Down, las demencias, también la predisposición a los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Ya sean isquémicos, tipo hemorrágico, hay dos clases, ¿no? Eh, la conducta impulsiva también, o sea, entonces es importante uno conocer el árbol genealógico de la pareja, el árbol genealógico, porque nadie se toma el trabajo de analizar ese tema, ¿no? Mirar los antecedentes de qué pasó, qué no pasó, porque eso, hay un mito, yo he trabajado muchos años en rehabilitación, aún antes de ser neuropsicólogo, yo siempre he trabajado en formación clínica. ¿Y qué pasaba? Que yo siempre, había un mito que yo escuchaba mucho en los barrios populares, no, a los niños con malformaciones, eso le nacen a los ricos, pero mira que la estadística dice que es que las personas con malformaciones nacen son los estratos vulnerables, estratos socioeconómicos bajos, está súper comprobadísimo. Entonces, tiene que ver también con el tipo de alimentación, tiene también con el tema de los hábitos de vida saludables, tiene también que ver con factores a veces relacionados con el distrés, que es el estrés negativo. Hay tantos componentes con las comidas que se ingieren. Hay comidas que son muy ricas, que tienen, los envases son en plomo y eso es un tema. Los chicos población como cercana al Chocó, que hay mucha pesca, explotación minera, eso también es un riesgo por el agua. Eso produce también malformaciones. Entonces, insisto, hay que preocuparse por eso, hay que preocuparse por eso. Sé en Estados Unidos, por amigos que muchas personas que se planifican, ¿no? Para tener un hijo 5 años antes, están comenzando a cuidarse y todo ese tema. Aquí en Colombia no. Carnaval de Barranquilla, rico, bacano. Diciembre, las velitas, la Feria de las Flores, embarazo y bueno, ya yo no saca cuenta. Este es un embarazo de Feria de las Flores, este es de carnaval, entonces, Dios nos ama mucho porque de verdad que a veces venimos con padres muy sanos y más allá de que no nos cuidaron mucho, estamos aquí normalitos, pero es un milagro que uno siempre nazca juiciosito, o sea, nazca bien. Entonces, se llama normofuncional, entre comillas. Entonces, ya sabemos que el síndrome de Down, ¿verdad? Que hay un problema en el síndrome de Down que es una alteración que se da por la trisonomía o la trisomía. Miren este par, esta trisonomía que es en el cromosoma 21. Si lo observan aquí, miren que cada uno tiene dos expresiones, y este aquí no es que falta uno, es que se multiplica por 3, 1 por 3, 3 se multiplica aquí. Y entonces este ADN genera, mire, la alteración de ese ADN lo que genera a nivel físico de la persona, porque los chicos con síndrome de Down tienen unas características particulares. Sí, entonces uno no se necesita
ser experto ni nada para saber que uno chico tiene síndrome de Down. Eso es una cosa que usted lo saca a la vista. ¿Por qué? Porque fenotípicamente ellos tienen los ojos, ¿sí? Como si fueran de población de Japón o China, ¿verdad? Entonces, esos son unos temas que ellos se le caracteriza. El cabello también, el cabello de todos los chicos con síndrome de Down son lisos, todos son lisos, todo. El dedo meñique de todos los chicos con síndrome de Down lo tienen doblado. Tienen además, ese concepto se llama, ay Dios se me va. Eh, a ver. O sea, los músculos son flácidos, pero eso tiene un concepto clínico. Entonces, déjenme si lo recuerdo. Pero bueno, los músculos son flácidos, tienen una tendencia todos a la obesidad, todos. Las orejitas tienen una característica que son bajas, tienen como un pliegue las orejas. Y ellos tienen una cosa que tienden a respirar por la boca. Y hay una característica principal de todos los chicos con síndrome de Down, es esta, todos tienen defectos cardíacos. Casi todos los chicos con síndrome de Down tienen que ser operados urgentemente del corazón. Y tienen también una predisposición a las infecciones respiratorias y la leucemia, pero este defecto cardíaco es un tema muy asociado. Y el retardo mental, que hoy en día se conoce como discapacidad intelectual, déficit cognitivo, también está asociado al tema del síndrome de Down. Hay unos chicos, ahora en este siglo XXI, se ha observado una variación del síndrome de Down. No es que no tenga el síndrome de Down, pero los rasgos del síndrome de Down no, son atípicos, son un síndrome de Down atípico, entonces las personas son capaces de terminar el bachillerato, terminar una carrera profesional, y entonces los rasgos del síndrome de Down en cuanto al déficit cognitivo son muy mínimos, entonces las personas pueden terminar el bachillerato, pero son casos muy escasos. El concepto que les decía ahorita de los músculos flácidos es hipotonía, ya me acordé. Hipotonía. Así se llama el concepto. Que uno le coge a ellos el pulgar, se los coloca hacia atrás y eso se les dobla todo. Se les dobla todo, son hipotónicos. Es una cosa increíble. Pero esas características son comunes en todos los síndromes de Down. Entonces, no necesita ser experto para ustedes saber que los chicos tienen esa característica. Pero siempre, por lo general, lo normal es que un chico con síndrome de Down esté relacionado con la discapacidad intelectual. Ese es el común y los problemas cardíacos. Ahora, estos chicos cuando van creciendo tienen un tema que ellos no tienen filtro. Filtro en cuanto a los procesos de pensamiento y lenguaje. El tema pareciera que, tal como lo dice Piaget, a los niños de 2 años, básicamente a los niños de 2 años a 7 años, pero más que todos los de 0 a 2, hay un problema y es que el pensamiento va por un lado y el lenguaje va por un lado. ¿Pero por qué? Porque el significante y el significado todavía están diferiendo. ¿Por qué? Por el uso de los símbolos. Entonces, los niños apenas que están aprendiendo los símbolos. Por ejemplo, los chicos creen que las imágenes son las personas reales, pero luego comprenden que estos son símbolos. Los símbolos hacen referencia a que representa algo del mundo real, ¿no? Básicamente. Entonces, estos chicos con síndrome de Down se quedan en una edad anclada, básicamente, en una edad de inteligencia. A veces se quedan con una inteligencia de 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos a veces, todo lo que se les ocurre, todo lo que dicen, no lo piensan. Son hermosos además porque son muy tiernos, pero tienen un tema que tienen disparada la sexualidad. No es que sean perversos, no. La perversión es otra cosa. El perverso es aquel que eh, premedita, ¿sí? No solo con el tema sexual, sino con otros temas de hacerle daño al otro, ¿sí? En este caso el síndrome de Down, no, ellos lo expresan, o sea, para ellos es una inocencia, pero tienen ese tema de la sexualidad muy disparado, entonces ellos se las pasan masturbando cuando están en la adolescencia, cuando crecen, eso es de mucho cuidado el tema de la sexualidad en ellos, que es un buen trabajo con los papás, pero generalmente uno recomienda a los papás, si lo consienten, es el tema relacionado con el tema en los chicos
y en las chicas interrumpir el tema para que no se den los embarazos, pero eso dependerá de cada papá, porque la probabilidad de que tengan niños con síndrome de Down es altísima, los pacientes con síndrome de Down, ¿sí? Muy bien. Hay otros síndromes, bueno, en realidad hay una cantidad de síndromes, o sea, eh, no es que sean estos los que existan, de verdad, hay una cantidad de síndromes en el mundo. Entonces, ese es un tema. Aquí estamos hablando del síndrome del Turner, que básicamente es un trastorno, es una alteración en el cromosoma X. Y más que todo, se ve en las mujeres porque nacen con un cromosoma X. O sea, en este par 23, que es el par 45. ¿Por qué está 45 aquí? Porque recuerden que son dos pares, ¿verdad? O sea, aquí va uno, pero aquí son dos. Aquí van dos, pero aquí son cuatro. Aquí van tres, pero aquí son seis. Entonces aquí es el par 45. Y o sea, falta el 46, porque son 23 y 23. Por eso está el 45, para que no se vayan a perder con el tema del 45. Pero en este par 23 solamente se da el cromosoma X, o sea que le falta el otro, ya sea XX o XY. Entonces, estas son una de las características del síndrome del Turner. ¿Cuáles son las características de estas personas? Que las personas, todas tienen una pequeña estatura, tienen un infantilismo sexual. ¿Qué significa infantilismo sexual? Que en el caso de las niñas, ¿sí? La vagina no se desarrolla, ¿sí? No se desarrolla la vagina. Entonces, eso se llama disgenesis de los ovarios porque tienen un patrón de malformaciones. Ahora, un dato importante, miren la imagen, miren el cuello de la persona. Tienen un cuello corto, ¿verdad? Que tiene pliegues. ¿Lo observan? Tiene pliegues. Pareciera que el cuello no se observara con claridad como lo tiene usted, sino que tienen un cuello corto con pliegues, plegado porque está pegado acá. Vean, que van desde los hombros, mírenlo. Es una característica particular de estos chicos. Entonces, Profe, una pregunta. sí, señora. Y Entonces ajá, ahora, las, las personas hermafroditas, ¿qué cromosomas tienen? Pues, ¿cómo son? no sé, me corchaste. Buena pregunta. Profe, El- pero los, los hermafroditas. Los hermafroditas. A ver, porque es que alguien iba a decir algo por ahí. sí, profe, perdón. Es decir, que el síndrome de Turner solo afecta a las mujeres, ¿verdad? Y el de Sí, los hombres es el sí, de Klinefelter. sí. Sí. Y profe, yo leí más o menos, pues no sé muy bien si tenga que ver, pero en un libro, en el libro que estábamos leyendo para Psicología de la Infancia y la Adolescencia, Ujú. habla, entonces habla sobre una parte de que una persona con cromosomas genéticamente, digamos, masculino, si hay alguna obstrucción en el embarazo y no segregan las hormonas correctas, puede ser, digamos, genéticamente hombre, pero que nazca, o sea, como mujer por las hormonas que se le... Y lo mismo con las mujeres. ¿Será que eso podría ser como el caso del hermafroditismo? Que genéticamente, digamos, son de un sexo, pero como las hormonas que se segregaron en el proceso del embarazo son diferentes, entonces O por sea, eso genéticamente... sí, lo que pasa es que la señorita es bueno, ya va más a la profundidad, pero sí, lo que pasa con estas personas hermafroditas, que son personas intersexuales, que así es en biología que se conoce, entonces está relacionado con lo que tú dices, o sea, que el embrión femenino está más expuesto a las células masculinas y el masculino viceversa. Entonces, es un tema bastante complicado, pero eso es muy raro, ¿no? Es muy raro, pero
sí pasa, o sea, sí es una realidad. ¿Qué pasa con la persona? ¿Cuál es la característica? Que los niños o las niñas tienen los dos genitales, ¿no? A veces solamente partes, no es que tengan los dos genitales completos. A veces tiene el pene y tiene la vagina, pero la vagina no se desarrolla y se desarrolla el pene, o tiene el pene y el pene no se desarrolla y la vagina. Entonces, eh, eso es un tema complejísimo, 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 que está más orientado es al tema del ciclo de el papel que juegan las hormonas, que las hormonas son todo. Ese tema que un hombre se sienta macho, varón así, eso está relacionado con las hormonas. Y que la mujer se sienta femenina, eso es un tema también de las hormonas, no es un tema que la persona quiera comportarse así. Por eso es que yo siempre digo, no juzguen a las personas homosexuales, a la persona, porque, o sea, nadie sabe qué es lo que pasa con la persona, nadie sabe qué es lo que pasa. Entonces, a veces no se sabe a nivel genético porque hay unos estudios que no son concluyentes. Entonces yo no me atrevo a decir nada porque en los estudios aquí en el cromosoma este sería aquí el 46, puede estar una X y una Y, o puede estar una X y una X, y aún así se da la alteración de la problemática. Entonces no es que exista una alteración a nivel genético con relación a esas personas. Si, si la señorita lo quiere consultar y la próxima clase nos los quiere exponer, pues sería súper espectacular. Porque sí es un tema complejo, pero no es muy común, ¿no? No es muy común en relación a este fenómeno. Entonces, este síndrome de Turner, que también es un síndrome que no la pasa nada bien la persona, y el tema es que por lo generalmente las personas mueren en el periodo prenatal, o sea, las niñas nacen en el periodo prenatal, ¿sí? Hay muchos más síndromes, hay una cantidad de síndromes que ustedes no se imaginan. Como hay síndromes que los chicos nacen bien, como el síndrome de West, que el niño nace bien. ¿Qué pasa? Que los niños nacen bien, pero comienzan a convulsionar, a convulsionar, a convulsionar, a convulsionar sin explicación. Y eso también es una alteración genética que se llama el síndrome de West. Convulsiona 20, 40 veces al día el niño. Entonces, es una ruleta este tema que los niños nazcan con esta dificultad. O sea, esto no. Pero, ¿cómo lo conoce uno? Conociendo el árbol genealógico. Se acerca uno si hay una probabilidad. La hipoxia neonatal. Recuerden que hipo es disminución, ¿no? Oxígeno, sí de oxígeno. Entonces, disminución del oxígeno, lógicamente, ¿verdad? Entonces, recuerden que lo que nos sostiene a nosotros con vida, los seres humanos, es el oxígeno. Dentro del útero de nuestra madre y fuera de él también el oxígeno, ¿verdad? Que René Spix fue la persona que estudió y nos habla del trauma del nacimiento. René Spix se va al extremo, pero es importante para mí rescatar de René Spix que cuando uno nace, ¿sí? Cuando uno sale de esa zona de confort, es la primera zona de confort que uno sale, es el útero. Sí, es el útero que es la zona de confort donde uno está. Cuando uno sale de ese ambiente, ¿no? Ese ambiente de tranquilidad y de paz y de todo, donde todo es suplido al sujeto, se le suple todo. Luego que sale de ese lugar al mundo, el chico tiene que adaptarse rápidamente, o sea, sus pulmones tienen que venir maduros ya para adaptarse rápidamente a este aire que tenemos nosotros que es contaminado y demás, que en la madre no lo tiene, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, porque yo hablo de que esta es una zona de confort, la cavidad vitelina. Porque usted cuando tiene miedo, usted se arropa, ¿verdad? De pie a cabeza con la sábana y usted que hay un fantasma, que está el diablo, que no sé qué, que el otro. Y usted se arropa, ¿verdad? Y usted se siente protegido. Una cosa medio extraña, eso es irracional. Pero
si lo pensamos desde la psicología, ¿sí? Usted está haciendo una conducta regresiva a ese estado de confort, al primer estado de confort y de bienestar que usted tuvo, que lo salva de todo, que es retomar el útero de la madre, ¿no? Esa cavidad viterina que lo protege y usted se sentía seguro ahí, súper protegido. Porque imagínense si hay un monstruo por aquí cerca, de verdad, real, no cree que le va a quitar esa cobija que tiene o la sábana. No se ha puesto a pensar, pero usted se arropa y se siente protegido, ¿verdad? ¿Sí? Le Sí, ha es como el pasado. pie fuera de la cama. Y uno lo monta ¿Sí? a la cama y ya. ¿Verdad? Sí. Es esa sensación de bienestar que le ofrece a usted ese útero. Es una cosa maravillosa, que sería una forma también de trabajar el tema de las inseguridades, colocar formas de comenzar a trabajar en ese tema del anclaje al útero, que no sé qué pasa con ciertas personas, pero está relacionado con eso. Sí, que es un tema de bienestar. Usted no demoró ahí sin nada más y nada menos que 9 meses, ¿no? A veces un poquito más, a veces un poco menos. Pero eso te da un bienestar de tranquilidad. Pero es irracional pensar que si está Lucifer por ahí, si está, no sé, un espíritu maligno cuando ves una película y te va a coger de toda ropa pie a cabeza y te sientes tranquilo, ¿no? Estás asustado, pero sientes cierto estado de bienestar. Pero eso es irracional. Entonces, para que lo tengamos en cuenta ese apartado ahí, ¿no? Estamos en un estado de bienestar y eso es lo que hace el tema del oxígeno. Y lógicamente el oxígeno le da oxígeno a la sangre y eso es lo que hace que todo esté funcionando vivo. Si le falta el oxígeno a una célula, al vaso, al corazón, al cerebro, bueno, al corazón, no, al vaso, al páncreas, al hígado, ese tejido muere, se necrotiza. Y entonces es lo que hace lo que genera la falta de oxígeno. Entonces, eso es lo que se genera como la famosa hipoxia. Que también está la anoxia, que es un grado mayor de hipoxia, donde los chicos hay falta total de oxígeno, entonces vienen las complicaciones. O sea, las complicaciones no solo son por malformaciones congénitas, es lo que quiero apuntar, sino que también están orientados a los estilos de vida que tienen los papás en el embarazo, antes del embarazo, porque un papá puede estar sano, pero en el tema de antes del embarazo y en el embarazo pueden tener dificultades. Estoy hablando de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, comidas contaminadas, exposición a elementos radioactivos, qué sé yo, ahora con el tema del COVID-19, no se sabe que si el COVID-19 puede generar algunas malformaciones en los chicos, está estudiando apenas, sí, entonces no es buena idea quedar embarazado por estos tiempos, no es buena idea, digo embarazados porque el hombre también queda embarazado, sino que el hombre obviamente no le va a crecer la barriga, pero el hombre tiene ciertos comportamientos que está embarazado, ciertas cosas. Pero ya ese es otro cuento, ¿no? Entonces, esa es la hipoxia neonatal, la disminución del oxígeno, ¿sí? A la sangre. Entonces, el oxígeno a la sangre lo que va generando es que puede matar la célula. ¿Queda claro? Profe, en la primera imagen dice hipotermia. ¿Hoy qué dice? Hipoxemia. Hipoxia. Es que se todo borroso. ¿Y la Sí, segunda hipoxia? la segunda es hipoxia. ¿Y la tercera asfixia? Asfixia. O sea, son grados de la hipoxia Hipoxia. neonatal. Son grados. Entonces, a partir de que se da cada uno de esos elementos, bueno, eso yo no le iba a decir en esta clase. A partir que se da esos elementos, uno establece el posible daño neurológico que tiene el paciente. ¿Sí? El posible daño que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando hay asfixia, por ejemplo, ¿cuál es el grado común de asfixia? Que es también hipoxia. Eh, que se le enreda, y eso pasa mucho en los gemelos, que se le enreda el cordón umbilical al chico en el cuello. Y eso lo asfixia. ¿Sí? Y eso también es una complicación. Entonces, esa es la importancia de los controles para el neonato. O sea, obviamente el control también es para la mamá, pero el control es para mirar el crecimiento y desarrollo
de esa persona, ¿no? Esto no lo vamos a ver. Vamos a hablar entonces, bueno, hay preguntas sobre este fenómeno de la hipoxia. Ah, bueno, hay preguntas antes de decir lo que se me iba a decir. Profe, Señora, yo tengo, señorita, perdón. yo tengo, yo tengo una duda en cuanto a lo de los medicamentos pues que afectan el proceso del feto. He escuchado, no sé si sea un mito, que Ujú. los métodos anticonceptivos pueden llegar a afectar el proceso pues como del embarazo. ¿Es verdad? Sí, sí, es cierto. Es muy cierto. Porque lo que hace esa pastilla el día después es como un ácido. Es como un ácido que es lo que hace que se le cambie el pH a la mujer. Y entonces eso lo que hace es que mate los espermatozoides. Entonces, lo que hace es, se recomienda entonces que una chica, si va a comenzar a planificar, deje por lo menos 6 meses, un año, de tomar esas pastillas. Ahora, esas pastillas del día después, no es recomendable tomarlas todo el tiempo. Eso es para una ocasión eh, esporádica, ¿no? Es una ocasión esporádica la pastilla del día después. Por eso se recomienda más el tema de la planificación, que pueden ser, hay miles, bueno, miles no, hay muchos métodos, ¿verdad? Que está relacionado. Uno de los que más se usa es el de las pastillas, pero ese tema de las pastillas lo debe asumir una persona que tenga más o menos un patrón de comportamiento obsesivo. ¿Por qué? Porque es que la pastilla debe tomarse siempre a la hora. Si es a las 8 debe tomarse todos los días a las 8, 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 y no olvidarse. Porque si cambia el tema de la hora, o si se lo olvida un día y después se toma la pastilla, entonces puede quedar embarazada. Y no es recomendable porque está tomando esos medicamentos. Sí, entonces hay otros métodos. Si usted es muy despistada, que hay otros métodos que también están relacionados, que son invasivos, ¿no? En los métodos anticonceptivos está la famosa T, que utilizan mucho, 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 pero hay una cantidad de esos, hay muchas variaciones de esos elementos. Entonces, bueno, también está el parche que también funciona como anticonceptivo. Está el preservativo, pero hay muchas personas que no les gusta el anticonceptivo porque no se siente igual. Es cierto que no se siente igual del 100%, pero son formas, ¿no? Para de pronto uno no traer una vida irresponsablemente al mundo que implica gastos, ¿no? Económicos, no solo económicos, sino también de tiempo, psicológico, que no solamente el tema económico, sino el desgaste psicológico, emocional, que los niños son tremendos, o sea, los niños, tener un niño, lo que sus papás saben que tener hijos, y quien tiene 2 hijos y 3 hijos, yo no sé cómo hacen, tienen el premio Nobel, eso es casi que tú no puedes estar descuidado porque no puedes dejarlo, por ejemplo, en la sala a los 3 niños, porque cuando ves el otro se quebró la cabeza, el otro le pegó al otro. Sí, están también las que son muy famosas, las inyecciones también. Y se han puesto muy de moda hace unos años para acá, hace 10 años se ha puesto muy de moda el tema de los dispositivos intrauterinos, ¿sí? Que hay muchos dispositivos. Yo hablarle de los dispositivos les estaría mintiendo, pero hay muchas clasificaciones, hay muchos. Profe, Hola. y en ese caso, ¿qué podría ser mejor, la T de cobre o el Yadel? No sé, y ahí tienes que consultar con el ginecólogo, que es el experto en el tema. Yo no estoy capacitado para dar una. Sí, o sea, lo que más se utiliza de esos métodos intrauterinos es la famosa DIU y los famosos anillos hormonales.
Pero, insisto, quien determina eso es el ginecólogo. El ginecólogo es el que debe determinar si existe, cuál método es el que más le conviene a usted según el estudio que le hagas. Sí, eso no es así al azar. Hay Y es que mujeres que... Hola, iba a decir hola, que hola. hola, Sí, Dios te iba a decir que bendiga. cuando uno consulta al ginecólogo, él siempre le recomienda a uno el mejor método, pues que se haya de acuerdo a uno. No le dan el que uno elija, no, el con el que mejor le vaya. Sí, claro, por eso digo que hay que recomendar hay que ir al ginecólogo, ¿no? Hay que ir al ginecólogo porque eso es un tema serio. Hay un tema de los mitos, ¿no? Que las mujeres cuando tienen relaciones sexuales y no se toman la pastillita, no hay plata, se toman una toma que casera, que no sé qué, entonces eso a veces no funciona, o sea, estamos en el siglo XXI y las cosas están muy avanzadas como para uno estar jugando con la salud o algo muy común, porque ya estamos, aquí todos somos adultos. No, que entonces la persona, el coito interrumpido, ¿verdad? Que la persona te, no te vengas dentro, sino afuera, entonces ese también es un riesgo grande, ¿no? Ese también es un riesgo grande porque ya sabemos que el hombre está haciendo secreciones todo el tiempo. Entonces, que hay menos riesgo, seguramente habrá un 90%, yo aquí exagerando, de que no salga embarazada, pero hay un 10%, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos no han pasado? Insisto, o sea, un hijo es una bendición, o sea, los hijos son una bendición, pero el tema es que un hijo es un desgaste económico y psicológico, emocional, o sea, los sueños no van a ser igual, ya usted no va a poder dormir porque los niños le pegan a uno en la cara para levantarlo, lo levantan, y hay niños que son más, tienen más llanto que otros, se levantan a las 2 de la madrugada con un llanto que parece un tren. Eso es, o sea, eso de tener un hijo es una responsabilidad grandísima. O sea, eso no es así tan. Entonces, para que lo pensemos, ¿no? Este es nuestro libro insignia, que es la neuroanatomía funcional y clínica del doctor Jairo Bustamante. Entonces, bueno, ¿alguien tiene preguntas ya para entrar a este tema de la embriología del sistema nervioso? Profe, yo tengo Profe, una dudita. Yo tengo como, ajá, cuénteme. Pero, pues con respecto a lo que decía la compañera al principio sobre tomar anticonceptivos, pero estando pues como embarazados, también ocurre mucho que algunos medicamentos, un antibiótico, por ejemplo, puede quitar el efecto de la pastilla anticonceptiva y ocurre un embarazo. Entonces, Ah, sí, esa es ahí la otra. mujer, ahí la mujer sigue tomando su pastilla sin saber que ya está embarazada. Entonces, ahí en ese caso, esas que se tome después, entonces van a afectar el bebé. Pues puede tener alguna complicación. Sí, eso es muy importante que las chicas que están embarazadas, cualquier medicamento que se van a ingerir, hasta un vulgar ibuprofeno o acetaminofén, deben consultarlo al médico especialista que es el ginecólogo. Este es un tema que se debe hacer, pero no lo hacen irresponsablemente. Entonces, eso es para tener en cuenta. Para Profe, tener, señorita, ay, qué pena, una pregunta. Y en el caso de si una mujer que tenga, por ejemplo, depresión o problemas mentales, bipolaridad o así, y ella esté medicada y que en embarazo, en ese caso, ¿qué se hace con el medicamento? tiene que consultar al ginecólogo para que el ginecólogo se lo remita al neurólogo y el neurólogo lo remita el medicamento menos dañino o se lo suspenda. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Insisto, eso es un tema de... Es un tema que debe ser muy cuidadoso, y insisto, el médico, o sea, el médico no está ahí por
por una cosa. Y ahora hay un problema, que es que los farmacéuticos se creen médicos, ¿no? Los uno con bata blanca y recetando y medicando hasta medicamentos psiquiátricos. Es una responsabilidad grandísima. Yo no sé cómo lo hacen. Yo no, de verdad no sé, o sea, es una irresponsabilidad grandísima. Muy bien. Profe, Más preguntas aquí para iniciar entonces. Hola. sí. Profe, eso ya pues como más del otro tema. Por ejemplo, estas enfermedades así que dicen que son como una en un millón, que son muy escasas, que pues lo más probable es como que no haya en la cadena genética de esa persona ese mismo caso. Por No, ejemplo, la no es que no displasia. exista, no es que no exista, lo que pasa es que no se ha estudiado, o sea, a ti no te han estudiado tu cariotipo para tú saber si no tienes eso, o sea, algo debes tener, eso no es así al azar. No, pero por ejemplo, esas enfermedades por ejemplo, no sé si haya visto esa película que es el caso de Benjamin Burton y esas cosas. El famoso caso de... Sí, esas enfermedades, pues eso puede ser o sea, esas enfermedades que son así tan extrañas son por algo que pasa en esa persona principal, o sea, por un daño que hay en su cromosoma o por herencia de mucho tiempo o de varias generaciones antes, o puede ser también dada por algo del momento. Te cuento una cosa, que eso hay que estudiar el cariotipo para saber qué es lo que pasa, porque Eh, pueden haber dos cosas. Es que vamos a ver que nos encontramos que de lo que vamos a ver ahora, que al final es la tercera semana, que del embrión, ¿verdad? Que tiene forma de disco, que eso es lo que vamos a ver aquí. Se comienzan a producir tres procesos, que es proliferación, migración, diferenciación y migración neuronal. Entonces, cualquier alteración que exista en uno de esos procesos, ¿no? Proliferación, migración, diferenciación y diferenciación neuronal, puede alterar a la persona, pero más o menos esos casos, como tú dices, son temas genéticos, son expresión de la genética, básicamente. Vuelvo y digo, tiene que ser el papá y la mamá compatibles a nivel de alteración genética para que eso se dé. Eso es una ruleta. O sea, yo decirte algo aquí de decir y que no, que te tengo respuesta, ¿no? Eso es un tema largo, de verdad que eso no es tan sencillo, créeme, no es tan sencillo el tema de la genética. O sea, cada quien debería estudiar los cariotipos, insisto, aquí en Colombia, no sé dónde lo hacen, así como en Estados Unidos, para conocer tu cariotipo si tienes una predisposición. Es que nadie sabe, sino hasta que sale y que comienzan a estudiar y se encuentran una cantidad, que hay una cantidad de alteraciones genéticas y bueno, ya vienen los problemas, ¿no? Pero insisto, eso es una ruleta. Es una ruleta. Muy bien. Vamos a entrar entonces a este tema. Lo otro que vimos allá eran apuntes porque sé que son datos importantes. Vamos a hablar de la embriología del sistema nervioso. Miren este tema sobre la formación del tubo neural. Bajo esto un poquito acá. Miren esto que está aquí, esto que está acá. Entonces, a finales de la tercera semana, más que todo, el embrión tiene una forma de un disco. ¿M? Tiene la forma de un disco embrionario. Entonces, miren lo que tiene como un disco. Es como un disco, ¿no? Como un CD, para que me entiendan, como un disco embrionario. Y entonces, básicamente aquí lo que lo separa es la cavidad, ¿sí? Este es la notocorda, ¿no? Que se separa, lógicamente, pero aquí hay unas dos divisiones. Entonces aquí vamos a encontrar en estas dos divisiones una parte, toda esta parte aquí, que es la cavidad vitelina, perdón, la cavidad amniótica esta, que es la cavidad amniótica, que es todo esto, la cavidad amniótica, y esta parte que está acá es la cavidad vitelina. Repito, en la tercera semana el embrión tiene la forma de un disco embrionario, así textualito lo dice el libro de Bustamante, lo aprendí de memoria. Entonces, tiene estas dos cavidades, una que es la cavidad amniótica o vesícula amniótica, y acá tenemos la cavidad vitelina, que obviamente también lo separa la notocorda, ¿no? Básicamente. Entonces, es importante aquí porque a partir de aquí
Bueno, a partir de aquí vamos a presenciar entonces las 3 hojas blastodérmicas. Entonces, tengan en cuenta esto, porque esto a veces uno tiende a confundirse. Nuevamente repito, a finales de la tercera semana, eso quiere decir que en la tercera semana ya, o sea, el embrión tiene una forma de disco, ¿no? Este es como un CD, como un CD. ¿Por qué les digo? Porque esto es importante, eso no lo digo yo, eso lo dice Bustamante y otros libros de anatomía. Porque en esta tercera semana muchas chicas interrumpen el embarazo, ¿verdad? Entonces ya existe una vida, ¿no? Ya existe una vida igual más adelante, luego que hagamos esta parte, vamos a retrocedernos más y vamos a hablar de los procesos de gastrulación y los demás procesos, ¿no? Del fenómeno diploide, que una célula se convierte en 2, luego se multiplica en 4, luego de 4 en 8, después en 16, luego 24 y 32, eso también lo vamos a ver después, más adelante. Pero hay vida, ¿no? O sea, hay vida, inmediatamente se produce el proceso de fecundación, entonces interrumpir el embarazo también es quitarle la vida a una persona, porque ya, y más que todo en la tercera semana de gestación, la ley dice que en los 3 meses se puede interrumpir, digamos que es el tiempo máximo que se puede interrumpir el embarazo. Hay una pregunta. ¿Qué es lo que establece la ley colombiana? ¿Cuáles son las variables en las que se puede interrumpir el embarazo? ¿Cuáles son esas cosas por las que se puede interrumpir? Cuando fue violación, cuando corre riesgo la vida del bebé y ¿cuál es la Malformación del feto. y malformación del feto y cuando corre el riesgo de la vida de la madre. Téngalo en cuenta. Pero tenga en cuenta usted que ya hay una vida ahí, ¿no? Ya hay una vida ahí que puede ser un cantante, puede ser un excelente psicólogo, puede ser un médico, puede ser una persona, ¿no? Que no tiene el derecho a decidir porque está en su vientre. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Bueno, hablábamos aquí de que en esta estructura que se separa, ¿verdad? En la tercera semana la cavidad amniótica y vitelina, y aquí está la notocorda. Lo importante es que aquí comienza uno a analizar las 3 hojas blastodérmicas, 3 hojas blastodérmicas en este proceso que está aquí. Entonces, vamos a encontrar el ectodermo que se va a desprender de acá, de la vesícula amniótica o cavidad amniótica. Repito, de la vesícula amniótica sale el ectodermo, que es una de las 3 hojas blastodérmicas. Así se llama. Yo no me inventé ese nombre, no me pregunta a mí. Entonces, de la vesícula amniótica sale el famoso ectodermo, ¿ok? Ectodermo. ¿Queda claro? Y de la cavidad vitelina aparece el endodermo. Y ya del mesénquima extraordinario va a aparecer todo lo que es el famoso mesodermo. ¿Sí? Entonces, es interesante porque esta lámina que está aquí, son láminas, así se dice. En la línea media, esta línea media que está aquí, hay una línea media del disco y en su posición caudal aquí se comienza a formar la estrella primitiva con el nódulo, que es el tema de la notocorda, el nódulo primitivo en su extremo rostral. Ya se lo vamos a mirar. Entonces, es muy importante comenzar a pensar los conceptos que yo les decía ahorita. El concepto de proliferación neuronal. ¿Sí? ¿Qué proliferación? O sea, que se comienzan a multiplicar las células. Igual eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Proliferación neuronal. O sea, las células comienzan a multiplicarse, que pasen de una célula diploide y comienzan a multiplicarse en 4, 6, 8 hasta llegar a un total de 32 en cierto tiempo, que eso lo vamos a ver. Eso es proliferación neuronal. Migración neuronal, que hay unas células
establecidas que van a formar el ectodermo, el endodermo, el mesodermo, es decir, cada célula se está especializando en cada cosa. Cada célula se van especializando. Uno va a formar el cerebro, otro va a formar los músculos y huesos, eso todo lo que es la migración. Y la diferenciación, que está muy relacionada con la migración, que hay unas estructuras que se diferencian de las otras, lógicamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces ya les dije que de esas tres hojas blastodérmicas, se aprecian las tres hojas blastodérmicas, de que es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, ¿verdad? Que el endodermo es de la cavidad amniótica, que el endodermo es de la cavidad vitalina y el mesodermo del mesénquima extraordinario. Entonces, ¿qué va a formar el ectodermo? Va a formar, y aquí se va a formar, que es la cavidad amniótica, esta que está acá, o sea, este es el ectodermo. Entonces, ¿qué va a formar el ectodermo? Nos va a formar a nosotros el sistema nervioso central y periférico, el epitelio sensorial del ojo, la nariz, el oído, la epidermis, de lo que usted se enamora, básicamente es esto, ¿verdad? De la epidermis, ¿eh? De unos milímetros, las glándulas subcutáneas y mamarias, la hipófisis y el esmalte dental. El sistema nervioso se origina tras aparecer la notocorda, ¿no? Esta que está aquí. Se origina tras aparecer la notocorda, que les dije sobre la línea media del disco. Muy bien. Entonces, interesante tener en cuenta que esto que está aquí pasa de más o menos a los 23 a 25 días. Significa que se cierra el neuroporo. El neuroporo. Entonces, es interesante tener en cuenta aquí sobre la placa neural, el surco neural y el tubo neural. Y es que ese disco, mírenlo, ese disco que está aquí, ¿sí? Comienza, imagínense que usted tiene, bueno, vamos a colocar un ejemplo imagínense que usted tiene una tapa de gaseosa, una checa, bueno, creo que acá también se le llama checa, ¿verdad? Sí, todos se ubican en lo que quiero decir, una checa, ¿verdad? ¿Sí? Como tapa de gaseosa. Porque La tapa de gaseosa metálica. Ah, bueno. Que nosotros en la costa le decimos checa, eso. La checa tiene esto, ¿no? Tiene estas cositas así. ¿Sí ven que tienen cositas así? Y es redondita la checa, ¿verdad? La tapa, como quieran decir. Imagínense que esa tapa, usted la comienza, porque todos hemos hecho eso, ¿no? La comenzamos a comprimir, ¿sí? La comenzamos a comprimir duro y eso es lo que pasa aquí. Comienza a comprimirse, igual que la tapa, comienza a cerrarse. Mírenlo, aquí está la placa neural, el nódulo primitivo que les hablaba y la estrella primitiva. Esos son nombres que se pueden ver. Comienza a cerrarse como si usted estuviera cerrando la tapa. Aquí está el surco neural y comienza a cerrarse. Más que todo, el tema del neuroporo comienza a cerrarse, a cerrarse. Mírenlo, aquí lo encontramos más cerrado. Entonces, esta parte que está acá, esta parte que está aquí es la parte rostral. Y esta parte que está aquí es la parte caudal. Parte rostral, es decir, cercana o próxima al rostro. Y esta parte que está aquí es la parte rostral, o sea, la parte inferior. Miren, esta parte que está aquí es la parte rostral. Esto que se ven aquí son los recesos ópticos. Aquí no se ven bien, pero acá sí se aprecian bien. Los recesos ópticos. Aquí comienza a cerrarse. Vean qué hermoso. Y si vemos acá, aquí vemos el neuroporo anterior, aquí vemos algunas somitas, esto que está aquí se llama somitas, y este es el neuroporo anterior. ¿Qué pasa si esto se cierra antes del tiempo? Recuerden que estamos hablando de esto más o menos que del 23 al 25, 23 a 25 días. ¿Sí? Estamos hablando de ese tema. Entonces, de esto va a dividir un neuroporo anterior, un neuroporo posterior, pero esta parte es rostral y esta caudal, como quieran llamarle. Entonces, esto es muy importante porque más que todo, este neuroporo que se va cerrando, el craneal, nosotros tenemos algo que se llama la
la fontanela, ¿verdad? Que vulgarmente le dicen la molleja, no sé por qué le dicen así, la molleja, y entonces eso queda un poquito abiertico, ¿sí? Luego después de nacer también, pero este neuroporo caudal tiene que cerrarse, Bueno, este es el ectodermo, que ya lo vimos, ¿sí? De la placa neural. Ya dijimos que el ectodermo genera todo esto, sistema nervioso, epitelio, epidermo, glándulas. Esto es, acá está, aquí tenemos el endodermo. Estos son formas para que uno lo comprenda mejor. El endodermo, que siempre va en lo último, y el mesodermo que va aquí, en la mitad. Miren que aquí comienza ya a formarse, por ejemplo, el ganglio espinal comienza a formarse, toda de la médula espinal, comienza a formarse el ganglio espinal, la raíz dorsal o posterior. Y este que está aquí, esta imagen que está aquí, que es muy bonita, esta parte que está aquí se llama surco neural. Este surco neural es el mismo que está acá, el surco neural. Sí, la notocorda que les había dicho que está acá, las somitas que están acá, son diferentes cordes para uno comprender. Sí, que comienzan a cerrarse, ¿Por qué? Porque comienzan a formar todo lo que es el encéfalo y todo lo que es la médula espinal. Muy bien. Miren esta imagen hermosa. Miren que aquí comienza, mire, así somos todos nosotros. Usted que tiene una prepotencia, usted que se cree el ser poderoso, usted que se cree un Dios, mire que todos pasamos por esto, somos tan frágiles. Y entonces aquí vamos a encontrar unas estructuras específicas en el cierre del tubo neural. Vamos a encontrar aquí unas estructuras que vamos a mirar: el mesencéfalo, el metencéfalo, el telencéfalo. Y se empiezan a ver los ganglios espinales. Miren que somos como... bueno, es importante tener en cuenta que nosotros, en nuestra estructura embrionaria, más o menos a los 3 meses, no somos iguales a todos los animales, de la faz del planeta, más que todos igualito a lo que es una vaca, igualito a lo que es un león, igualito somos muy parecidos a los animales, somos iguales, luego que nos vamos distinguiendo. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto que yo estoy diciéndole aquí? Porque esta estructura del metencéfalo va a generar unas estructuras, pero eso lo vamos a ver más adelante para no. Y aquí se ve el techo del cuarto ventrículo. Esto de pronto es complejo, pero esto se va a ir aclarando a medida que pasemos las diapositivas. Usted sabe que usted tiene 8 discos cervicales, ¿verdad? Tiene 12 discos dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 5 coccigios en toda la médula espinal. Eso es lo que le protege a usted la médula espinal. La fuerza del ser humano es la médula espinal, pero la médula espinal es muy, muy débil, de verdad muy débil, como el cerebro el cerebro es muy débil también. O sea, usted con un cerebro sin formol, sin nada, y se lo pone en la mano, eso es como una gelatina. Eso es muy, muy delicado, de verdad que el ser humano es muy delicado. Su apariencia física, su estructura molecular, su estructura ósea, ¿qué nos dice a nosotros? Que el ser humano nació para vivir en armonía y en convivencia. Porque si el ser humano hubiese nacido para el conflicto, para las guerras, hubiese tenido un caparazón, como la tortuga, por ejemplo, o como el cocodrilo, ¿no? Eso duro, que no le entra flecha, que no le entra nada. Entonces, que es mucho más difícil penetrarlo para tenerlo en cuenta. Entonces, eso que nos dice que nuestro sistema nervioso, nuestra musculatura, nació para vivir en armonía con el otro. O sea, nosotros somos muy débiles, de verdad. Nosotros somos muy frágiles, por muy guapos que nos creamos, por muy guapa que nos creamos, somos muy frágiles. En verdad, somos muy frágiles. O sea, somos con cualquier cosa, con cualquier rayoncito, nuestra piel enseguida se corta. Nacimos para vivir en armonía. Muy bien. Entonces, en la 5ª semana,
Esto nada más pasa la quinta semana. Miren, ya en la quinta semana, quiere decir que estamos hablando de un mes y una semana más, todo lo que está formado. Todo esto que está formado. ¿Sí? Entonces, ese embrión que nosotros vimos primeramente ya cambia de forma de disco a una forma de cilindro, ya acá. ¿Sí? Ya cambia de forma de disco y parece un cilindro, ¿no? Parece un cilindro. Entonces, ya comienza a apreciarse, aquí se aprecia la cabeza, el tronco y las extremidades. Aquí es todo en este dibujo. Aquí se aprecia la cabeza, el tronco y las extremidades. Ahora, esto es importante porque en esa quinta semana se dan unas divisiones. Se dan unas divisiones. Entonces, esto que está aquí, alerta a esto, porque esto que está aquí se va a dividir en esto. Recuerden que estas divisiones son divisiones primitivas. Entonces, no va a estar hablando de prosencéfalo ni de esas cosas cuando yo, no, que tienes prosencéfalo. No, eso es cuando usted está en el desarrollo embrionario. Ya cuando nacemos no se llama así. Aunque hay unas estructuras que siguen llamándose de una u otra forma. Bueno, en la quinta semana, alerta aquí porque esto a veces es complicado. En la quinta semana vamos a encontrar tres estructuras aquí. Tres estructuras. Entonces vamos a encontrar el prosencéfalo, que es este, o cerebro posterior. Prosencéfalo o cerebro posterior. Vamos a encontrar también una segunda estructura, me perdió el mouse, que es el mesencéfalo. Es esto que está aquí. Este es el prosencéfalo y este es el mesencéfalo. Mesencéfalo. También se conoce como cerebro medio. ¿Por qué? Porque está aquí en la mitad, cerebro medio. Y luego viene aquí el rombo, porque es un rombo, rombencéfalo o cerebro posterior, ¿no? Posterior porque luego está el medio, está el anterior. Perdón, está el medio y este es el posterior. Este es el posterior. Muy bien. Ahora, ese prosencéfalo, que es esto, miren, este es el receso óptico. La vista es muy importante. Digamos que la vista es una de las cosas que más se dañan. Por ejemplo, la persona que le gusta tener gatos en la casa, le gusta tener gatos, es un riesgo para las personas embarazadas porque saben que el gato tiene un parásito, la toxoplasmosis, el toxoplasma, que es el famoso que genera la enfermedad de toxoplasmosis, que generalmente genera daños en la retina, daños en algunos músculos del cuerpo, más que todo en la rodilla, malformaciones también en los dedos. A veces el chico nace sin un dedo, nace con 3 dedos solamente, 2 dedos. La rodilla no le nace todo lo que es el hueso, toda esa parte. A veces en las dos, a veces en una. Estoy hablando de lo que yo he visto en la clínica, no le estoy hablando en la clínica de mis pacientes. Problemas en la retina, discapacidad intelectual también, problemas en la motricidad, hipotonía, es lo que se ve con ese parásito del toxoplasma. Entonces, para que lo tengan en cuenta las chicas que tienen gatos en la casa. Ahora no va a botar el gato porque no, que el profesor, entonces mata al gato, entonces no, viene la mamá a reclamarme, no, eso no. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También hay otros parásitos como el cisticerco, que es el cisticercosis, que es el parásito del cerdo que se encuentra en repollos. El cerdo, muchachos, el cerdo hay que saberlo cocinar. Eso necesita cierta temperatura de refrigeración y luego cierto tema de calor para que se pueda morir ese parásito que es el cisticerco, que Dios nos guarde a todos. También está en algunas verduras como la lechuga, el repollo. Sube el torrente sanguíneo, por el torrente sanguíneo sube acá al cerebro, por las arterias y demás, y se aloja en el cerebro, y en el cerebro lo que va a generarle le genera un foco, que eso le va a generar una necrosis. La necrosis es muerte celular, y eso le va a generar una necrosis, y eso después se denomina foco epileptogénico. Y ese foco epileptogénico usted comienza a convulsionar. Entonces hay que estar muy, muy atentos con eso. Bueno, seguimos con esto. Entonces, ese prosencéfalo
en la quinta semana se va a dividir y el prosencéfalo se va a convertir en dos estructuras. Se va a convertir en dos estructuras importantes para que lo tengan en cuenta. Entonces, ese prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo, todo esto es prosencéfalo, se va a dividir en telencéfalo, sí, y diencéfalo, toda esta estructura, telencéfalo y diencéfalo. De aquí del telencéfalo, esta parte del telencéfalo que está aquí, es que comienzan a dividirse las vesículas cerebrales del telencéfalo. Comienza todo el tema de las vesículas del cerebro, la vesícula cerebral. Entonces, el prosencéfalo se divide en diencéfalo y telencéfalo. Del telencéfalo vienen las vesículas cerebrales para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? El mesencéfalo sigue llamándose mesencéfalo o cerebro medio, que es el que está aquí. Y el rombencéfalo también se divide. Entonces, el rombencéfalo, que está todo el tallo cerebral casi, se divide en metencéfalo, o sea, el rombencéfalo se divide en metencéfalo, ¿sí? Y mielencéfalo. Y aquí comienza a aparecer la curvatura cervical, pero se divide el rombencéfalo solamente en metencéfalo y mielencéfalo. Y el prosencéfalo en diencéfalo y telencéfalo, ¿sí? Comienzan a dividirse, a hacer divisiones. Muy bien. Entonces, ya sabemos que del telencéfalo, ¿verdad? Del telencéfalo aparecen las vesículas cerebrales. Véanlo aquí, las vesículas cerebrales, todo lo que es el cerebro, ¿sí? Y aquí tenemos el diencéfalo, que está un poco más debajo, algunas estructuras cercanas al tema de todo lo que es el sistema de la vista. Sigue siendo el mesencéfalo igual, y ya no vamos a hablar de rombencéfalo, sino que vamos a hablar de metencéfalo y el mielencéfalo, donde aparece todo lo que es el tallo cerebral. Aquí está la curvatura póntica, que son nombrecitos para que lo tengan en cuenta. Y aquí vemos esta misma imagen. Hola. Entonces, ¿dónde queda el telencéfalo? Porque ahí nada más está el diense. Ajá, acabé de decir que el tencéfalo se convierte en vesícula cerebral. ¿Lo ves? Ah, listo, pues gracias. No, gracias a ti porque esa aclaración es para todos. Muy interesante. Muy bien. Entonces, acá vemos la otra imagen, una imagen mucho más clara. Aquí vemos la vesícula cerebral, que viene siendo lo que el compañero dijo, de esa buena pregunta, ¿verdad? Del telencéfalo. Aquí comienza a aparecer todo lo que es el tallo óptico. Es un tema, el tema del ojo es una cosa maravillosa. Aquí aparece la copa óptica, aparece la lámina terminal, aparece el infundíbulo, que son nombres, y aquí está el diencéfalo. Pero lo más importante es tener en cuenta que del telencéfalo se genera la vesícula cerebral, ¿verdad? Y que el telencéfalo se generó del prosencéfalo. ¿Por qué digo esto? Porque uno encuentra a profesionales diciendo, no, que el rombencéfalo, que el prosencéfalo, no, pero si el prosencéfalo es cuando tú estás en el embrión, ya eso se cambia después a telencéfalo y diencéfalo. Ya eso después cuando tú naces ya no se va a llamar así. Aquí vemos otra división para que lo comprendan mejor. Mírenlo, el prosencéfalo, aquí está, que se divide en telencéfalo y diencéfalo. Y esto comprende la lámina terminal, el ventrículo lateral. Ustedes saben que tenemos dos ventrículos laterales, que es donde en los ventrículos está el líquido cefalorraquídeo. Todo eso también lo vamos a ver. El líquido cefalorraquídeo que nos protege de los golpes, ¿verdad? De los golpes del cerebro, de los golpes. El líquido cefalorraquídeo, que es un líquido incoloro, que es un líquido como amarillento, así, pero, perdón, como amarillento no, como si fuera el color ladrillo, pero es un líquido incoloro. Los recesos ópticos, aquí también tenemos el agujero interventricular. Entonces, esto es el cerebro ya. Vemos aquí el tercer ventrículo. El cuarto ventrículo, los famosos ventrículos de Lusky-Magendie, la copa óptica.
Esos ventrículos es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo y el líquido se debe expulsar por el sudor o por la orina. Entonces, hay niños que no expulsan este líquido por el sudor y la orina y tienen que ponerle una válvula de Purkinje en la cabeza para que puedan expulsar esas cosas. Miren que el ser humano es un milagro, o sea, por eso es que vuelvo y digo, cuando me piden un milagro, yo digo que más milagro que la existencia misma, ¿no? Que la existencia misma. De el mesencéfalo, que no cambia, ¿no? Que sigue siendo mesencéfalo, aquí está el acueducto, y luego viene el rombo, que es como un rombo de verdad, por eso se le llama así, que se divide en metencéfalo y mielencéfalo, que tiene el tema del piso del cuarto ventrículo y el canal central de la médula. Aquí viene todo lo que es la médula espinal. Médula espinal. ¿Sí? Entonces, ¿dudas y preguntas de esta parte? ¿Dudas y preguntas, grupo? De esta partecita. ¿Dudas? Profe, no. Un comentario. Muy bien, chicos, vamos a dejar hasta aquí. Dudas, preguntas. Recuerden el trabajo, ¿verdad? Seguimos entonces con este tema antes de llegar a la neurona, ¿verdad? La neurona y su famoso potencial de acción. ¿Qué es eso de milivoltios? ¿De qué es eso de menos 30, 40, menos 70 milivoltios? Entonces lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Que es menos 70, menos 50, más 30. Todo eso lo vamos a ver. Pero antes vamos a ver todo esto de la embriología. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Muchas bendiciones a todos. Dios los bendiga a todos. Igualmente, profe, Recuerden, hasta luego. Profe, recuerden que muchas gracias. esta clase la Profe, pueden mil encontrar. gracias. Gracias. Esta clase la pueden encontrar en YouTube. Yo la subo hoy. Ahorita más me voy a quedar haciendo eso enseguida para subirla y se la mando a los correos para que los compañeros que no pudieron llegar. Profe, recuerde porfa si puede enviarnos las diapositivas de la clase pasada. Ah, no, sin falta se la mando al grupo, eso sí la mando al grupo. Profe, ¿y el trabajo se manda por correo o por Teams? Al correo institucional. Ah, listo, con el nombre de los integrantes, ¿cierto? ¿Verdad? Claro, por favor, por favor. Listo, señor, Listo, muchas profe, gracias. muchas Muy amable. gracias.